Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama La preferencia en la obediencia a Dios genera los mejores resultados. Nos cuenta una historia de la naturaleza que en una ocasión una pequeña hormiga atravesaba parte de un andén y llevaba sobre ella una gran pluma. La hormiga tuvo que enfrentar varios obstáculos en su camino hasta que finalmente llegó a una grieta en el piso, grieta que tenía varios milímetros de ancho. Naturalmente no podía pasar. La hormiga se detuvo, analizó su situación y de pronto tomó la pluma que llevaba y la puso sobre la grieta. Inmediatamente después caminó sobre ella hasta llegar al otro lado de la grieta y de nuevo tomó su pluma y siguió su camino. Es muy interesante ver cómo este pequeño insecto creado por Dios, con la suficiente inteligencia para razonar y tomar la mejor solución frente a su dificultad. Las hormigas son tenaces, perseverantes, trabajadoras, enfrentan sus desafíos sin temor y emprenden el camino superando sus adversidades. Las hormigas, sin duda alguna, nos hacen reflexionar en nuestras actitudes frente a los problemas y en este caso debemos destacar la preferencia. Podemos concluir que el Señor ha capacitado para superar los obstáculos y desafíos propios del camino. Nuestras metas requieren nuestra perseverancia. La perseverancia en la obediencia a Dios genera los mejores resultados. Nos dice la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos del Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Según el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. ¿Cómo podemos observar? Juan el Bautista bautizaba y el Señor Jesús fue obediente a la dirección del Padre Celestial. La autoridad delegada por Dios en ese momento para bautizar era Juan el Bautista, y el Señor Jesús así lo reconoció. Es importante tener en cuenta que el nombre Jordán quiere decir el que desciende. Es el único río de nuestro planeta cuyo curso se halla en la mayor parte de su longitud por debajo del nivel del mar. Podemos decir entonces que el Señor Jesús descendió, obedeció, se sometió con gozo a la voluntad del Padre Celestial y por esto fue honrado. Vemos en esta porción bíblica, además, que Dios manifiesta el gozo de su corazón abiertamente. El corazón de nuestro Dios se conmovió por la obediencia de su Hijo. Dijo el Padre Celestial: En ti tengo complacencia. La palabra complacencia se traduce del término griego eudekeo, que además quiere decir agradar, estar satisfecho, disfrutar, con deleitarse en él. Y esto fue lo que se produjo en el corazón del Padre
al ver la obediencia de su Hijo Jesús. Debemos destacar a la luz de este pensamiento lo que sucede cuando obedecemos a Dios. Los cielos se abren para nuestra bendición. El Espíritu Santo de Dios viene sobre sus hijos. El Padre Celestial expresa su gozo y da testimonio de su Hijo. Nuestro bien Dios es soberano y sobrenatural, y nuestra obediencia permitía que se manifieste en nuestras vidas su poder y obra. A través de bendiciones, unción, relación divina, Dios se manifiesta a tu favor. Entre otras muchas cosas, nuestra fidelidad a Dios sería probada. El desierto es un escenario que simboliza nuestras etapas difíciles de la vida. El desierto es un lugar hostil, seco, solitario, escaso de vida y de circunstancias adversas. Nos dice la Biblia de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 12. Y luego el Espíritu le impuso al desierto. Nuestro Señor Jesús, después de estar sumergido en el agua, debe enfrentar ahora el desierto. Son situaciones extremas que a veces forman parte del camino que Dios traza para nosotros y sin duda contiene grandes enseñanzas en las que el Señor nos quiere ejercitar. En las Sagradas Escrituras, el número 40 representa la prueba. Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles de Dios le sirvían. Es importante considerar aquí varias cosas de gran valor respecto a la prueba. La Biblia nos enseña que las pruebas predecen la promoción. Después de esto, el Señor Jesús caminó en un ministerio sobrenatural y de gran influencia en su región. El enemigo de nuestras almas procurará apartarte del plan de Dios, pero no debemos aceptar las ofertas de Satanás y servirle a Dios al mismo tiempo, porque nadie puede servirle a dos señores. Tu firme decisión determina tu futuro. El nombre Satanás quiere decir adversario y es aquel que se opone a la obra que Dios nos delega. En Cristo siempre tendrás la fortaleza para superar la oposición. La palabra de Dios nos habla de las fieras. Esta es una palabra que tiene por lo menos dos aplicaciones. Naturalmente se refiere a un animal peligroso, a las víboras de aquellos desiertos. Y espiritualmente hablando podemos considerar seres sobrenaturales semejantes a bestias diabólicas, espíritus inmundos que atacaban al Señor en su mente y emociones. Es muy interesante observar que en este escenario, según el pasaje bíblico, varias personas, al Espíritu Santo, al Hijo de Dios, a Satanás, las fieras y los ángeles. Es muy importante ser sensibles y conscientes de la realidad del mundo espiritual. Podemos recordar que el Señor Jesús estaba en ayuno. El ayuno es una poderosa arma que Dios nos ha entregado para derrotar los ataques del diablo. Detrás de las situaciones difíciles hay grandes victorias.
Vemos, en primer lugar, pruebas y tentaciones. Es muy importante tener en cuenta que Dios estaba ahí en ese escenario tan difícil. Lo concluimos por todas las cosas que ahí suceden. El Espíritu como paloma, la voz de los cielos. El Espíritu lo llevó al desierto. Los ángeles. Concluimos entonces que en las decisiones difíciles, en el desierto, en la tentación y en las pruebas, Dios está con nosotros para ayudarnos a tomar las mejores decisiones y vencer los obstáculos. La perseverancia nos permite alcanzar las metas en Cristo. En segundo lugar, vemos la persecución y oposición en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, el Señor vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Juan el Bautista había sido encarcelado. Sacerdotes, escribas y fariseos se resistían a la predicación del Señor Jesús, pero Dios respaldaba con gran poder su palabra y grandes multitudes venían a él. El pueblo de Israel empieza a ser conquistado por el Señor Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Debemos observar que se destacan varias palabras en este pasaje de la Escritura, como tiempo, reino, arrepentíos y evangelio. El ministerio del Señor Jesús comienza a tener nuevos avances y un gran impacto, acompañado de grandes milagros y poderosas sanidades. Nos dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 28, el 34 y 39, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, y cenaban mucho que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó afuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, y predicaban en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Podemos concluir que el ayuno del Señor tuvo un impacto demoledor en la escritura neamónica que gobierna aquel territorio, y el reino de Dios comenzó a ser establecido y manifestado poderosamente. Es muy importante que tomemos decisiones acertadas y hacer la voluntad de Dios, ser conscientes de los desiertos y de su cuidado cuando estamos caminando por ellos, y preservar con la fuerza de Dios, porque la victoria está delante. Hay un nuevo territorio por conquistar y Dios va con nosotros. Fortalecer tu fe en el Señor y tu oración. Sin duda, los resultados serían poderosos. La preferencia es una muestra de tu fe. Y con esto termino, mis hermanos. Si lo que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre Celestial, yo me arrepiento. Padre Celestial, perdón, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con esto, mis hermanos.
Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.